devuelve la edad directamente en años. Buenísimo, buenísimo. Nadie se descargó. ¿Te descargaste Postman, Dani? Sí, me lo descargué, pero no me anduvo un par de veces y la verdad que como era domingo a la tarde prioricé hacerlo porque vi que por Chrome entraba bien. Me lo descargué, me daba error y alguna huevada que estoy haciendo mal, pero dije me voy a dedicar a que funcione por Google y listo que andaba por Chrome. Fantástico. Lo único que vas a tener quizás, como te mencionaba, como mencioné en la clase anterior, quizás algún inconveniente. A menos que descargues, creo que hay extensiones que te ayudan a trabajar con eso. Pero No, lo algún voy a hacer andar. inconveniente cuando quieras mandar un post en el body, algo, ahí vas a tener problemas porque eso directo solo con el navegador no se puede. No, no, lo tengo descargado, pero capaz que la anda, no sé, no quiero intentar ni perder tiempo con eso, pero no, lo No hay arreglo. drama. Ahora después, de última, hago como un mini momento postman para ver si con eso ya se soluciona. Bien, buenísimo, Dani. Y a ver, Mati, que estaba ahí también para mostrar. Las soluciones que me gustan que ya fuimos encontrando diferentes soluciones que están muy interesantes. Buenas. Ahí se ve. Ujú. Ahí está. No, más o menos usé el period también que venían usando los compañeros. Bien, Y lo, lo hice mediante la URL y también acá por los parámetros. Como para. O sea, adentro tiene la misma lógica, pero bueno, también para que se puedan utilizar las dos. No sé si se llega a ver ahí. sí. Acá y acá. Ah, usaste las dos formas, digamos, Las con dos opciones, claro. query param y, digamos, con un request param y con path variable. Ok, Claro. bien. Y acá justo estaba actualizándose. Esto es viejo. Dame un segundo. Vuelvo de acá. ¿Qué cumpliría hoy? Para... Nada, nada, como le puse, si coincidía justo el día de la fecha, como para que le tire un feliz cumpleaños. Ahí está bueno, está buenísimo. Fantástico, Eso es todo. espectacular, espectacular. Bueno, Bien, como que se repiten algunas cosas, ¿no? O sea, tres de las personas, de las cuatro personas que mostraron usaron period. Y después creo que era Dani que usó algo diferente, también me gustó. Estuvo bastante bueno. Bien, ¿qué les pareció? O sea, ¿les pareció algo sencillo, algo complicado? ¿Cómo lo vienen llevando? Sé que algunos de ustedes ya tienen conocimientos previos, ¿no? Pero más allá de eso, los que no, me gustaría saber y escucharlos cómo vienen. Lo que pasa que se siente medio raro, yo no, o sea, vos querés buscarla en una edad, vas a Stack Overflow, levantás, es como mío, como que siento como que estoy haciendo trampa, ¿viste? Este, yo, yo vengo de la electrónica, se programa todo, y Ujú. esto más como que levantás, pum, pegás y funciona bárbaro, pero me siento como que estoy robando algo. No, bueno, a ver, quizás con problemas tan simples, las soluciones suelen ser también muy simples, ¿no? Pero digo, más allá del problema en sí que tuvieron que resolver, digo que fue bastante simple, que es la idea, ¿no? La idea es que no se encuentren con un muro que no puedan escalar, sino con algo que puedan resolver. Eh, digo, con respecto a cómo funciona y a qué es lo que están haciendo, digamos, se entiende y cómo están con respecto a esto, digo. No, más allá de que siempre en general van a tener que buscar algo. eh, o porque no lo sepan, o porque les quedó alguna duda, o porque hay algo que no les sale, o porque se trabaron, o porque les surge un error que no conocen, etcétera, ¿no? Muy probable tengan que recurrir a esos recursos. Digo, estaba sumamente pensado y era obvio que iban a tener que buscar. Pero más allá de eso, digo, ¿cómo vienen con respecto a Spring?
O sea, digo, no me parece muy complicado por lo que estamos haciendo y por lo que vimos. A eso voy. Pero a mí no me parece muy complicado. Me gustaría saber su impresión. Las personas que nunca vieron Spring o que se están encontrando con este framework. Me parece que es un salto importante entre el primer curso y este. Bien, Está bueno, es desafiante, pero va a haber que ponerle trabajo y aprender un montón de cosas. No es una continuación suave entre lo que es Full Stack y lo que es Spring, ¿cierto? Por lo no, menos en lo que yo veo. no, claramente. O sea, la idea de intentar de que sea más suave fue toda la introducción que tuvimos con Java, ¿no? Eso es digamos, lo que se intenta, ¿no? Que no sea un golpe de una pasar a esto. Eh, pero bueno, nada, de a poquito van a ir entendiendo, supongo yo. Y vamos a ir incorporando cada vez más cosas, ¿sí? Pero bueno, muchas gracias por ese feedback, Dani. ¿Alguien más que quiera comentarme algo? Ahí la vi a Carla que estaba tratando de meter un service y me dio emoción. Marcos ya sé que lo sabe implementar. Pero digo, más allá de ellos, ¿cómo vienen? ¿Qué esto es nuevo? Sí, ahí me quedé en el tiempo en el chat. Un mes programando. ¿Cómo declarar un string en Java? Un año programando. ¿Cómo declarar un string en Java? Muy bien. Es una gran definición esa, Marco. En mi caso, Martín, después de haber visto todo esto, digamos, bastante piola haber encontrado esa librería Period y eso. Ujú. Yo lo hice pico y pala, digamos, ¿no? O sea, resté los años de las dos fechas, y después me fijé si el mes era menor o el mes era igual y el día era menor, le restaba uno, digamos, como para asumir si ya había pasado el cumpleaños de este año o no, digamos, ¿no? Claro, Pero bien. a pedal total. Bien, fantástico, también es recontra válido. O sea, Ujú. está perfecto. Podrían haber hecho un local date now, obtener el año, obtener Eso, el eso, eso. mes y Eh, hacerlo a mano. Y listo, también, es claro. válido. Eso es lo que hice. O sea, con el local day, digamos, le hice el get year y a cada una de las fechas la resté. Y después definí si le tenía que restar si ya había cumplido años este año o no. Entonces, si le tenía que restar uno o no al resultado que había sacado. Pero Perfecto. estaba mejor el between esa, te resuelve todo. Es mucho más rápido, sí, pero o sea, no dejan de ser el mismo cálculo, ¿no? Sí, Ajá. es lo mismo en definitiva. Así que bien, buenísimo. Mati dice, yo no pude estar el viernes y no caso una. Bueno, tranqui, Mati, ahora vamos a seguir trabajando sobre esto y de última si surgen dudas me vas consultando. Lo último que habíamos visto, o lo último de lo que habíamos hablado era de cómo obtener múltiples parámetros, ¿sí? Eh, y de cómo obtener, eh, a ver, denme un segundito, un request param, ¿no? Ya les comparto pantalla. Ahí vamos. Básicamente esto era lo último que habíamos visto. Este era el ejemplo. Este es el que les subí, ¿sí? Les había hecho un ejemplito, si no me equivoco, con la instancia de un usuario retornar un objeto. ¿Qué era lo que nos mostraba cuando nosotros retornábamos con un objeto? ¿Se acuerdan? ¿Qué era eso? El JSON. Era un formato del tipo JSON, claro. Bueno, em, lo que vamos a hacer hoy es un poco seguir jugando con todo esto. ¿Sí? Vamos a ir agregando cada vez más cositas. Em, Quizás un poco entender cuándo usar, por ejemplo, este tipo de parámetros y cuándo obtener este tipo de parámetros. También está bueno charlarlo, ¿no? Decir, bueno, no sé, por ejemplo, si path variable lo uso cuando quiero recuperar valores que provengan de la URL, ¿no? Y por otro lado, request param se usa cuando queremos obtener parámetros del tipo query, ¿no? Del tipo consulta, los que son
valor key value, ¿no? Básicamente es eso. Entender un poco que yo puedo mezclar ambos si quisiera, ¿no? Podría, por ejemplo, al final, después de este parámetro, obtener un request param, ¿no? E ir conformando las URL de mis endpoints según yo lo necesite, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahora, ya que no teníamos un ejemplo, no lo hice, porque esta clase quería empezar a trabajar sobre otro tipo de requests, que son las que poseen, o otro endpoint, otro tipo de endpoint, que son los que poseen la anotación post-mapping, ¿no? O sea, los que nos envían información que en teoría nosotros tendríamos que usar para crear un nuevo registro, guardar, etcétera, pues mediante el método post, ¿no? La idea es esa. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco sobre este post mapping. Primero y principal, sepan que no es muy diferente a los demás. Lo que sí va a variar cuando estemos trabajando con este tipo de método es lo que yo voy a recibir, ¿no? Yo puedo recibir parámetros en un método postmapping mediante la URL, ya sea por request param o path variable, cualquiera de los dos se podría. En este caso vamos a hacer lo que habíamos hecho con este usuario de creación de usuario, que este yo lo había hecho con get, porque yo quería mostrarles qué pasaba cuando retornábamos un usuario. En este caso realmente vamos a crear un usuario. Vamos a recibir los parámetros. Recordemos que nuestro usuario tenía nombre y apellido, nada más para simplificar un poco todo. La URL a la que va a ingresar es crear. Simplemente eso. Recuerden que si no tiene otros parámetros, no va a tratar de acceder a este. Y por otro lado, si no es get, tampoco va a tratar de acceder a este endpoint. Si tuviéramos un endpoint get y un endpoint post que tienen la misma URL definida, la misma URL de acceso, depende de la request ya, ¿no? Por dónde va a ir. Si la request es un post, va a entrar al método post. Si la request es un get, va a entrar al método get, ¿sí? Y vamos a crear este método. En este caso podemos querer retornar algo o no. Nosotros vamos a retornar con el mismo objeto si queremos. Eh, crear usuario. No sé si tenía uno con crear usuario, creo que no. No, porque era creación user. Y lo que va a suceder acá es que, bueno, nosotros vamos a recibir algo que se llama request body, ¿no? Vamos a recibir un objeto del tipo JSON que vamos a transformarlo en un objeto de Java. A la inversa de como lo hicimos acá. Nosotros retornamos un user, una instancia de un usuario, y Spring se encargó de transformarlo a JSON, ¿sí? Y lo mostró mediante Postman, o lo habíamos visto también en navegador, también se parecía a un JSON. Y lo que vamos a hacer acá es lo contrario, digamos. Recibimos un JSON y lo transformamos en una instancia de un objeto que tenemos ya precreado nosotros, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, ese user que yo recibí se lo voy a asignar a un objeto, ¿no? Mío. Acá es como hacer el mismo paso dos veces, pero sepan que quizás más adelante el dato de entrada no sea una clase de nuestro modelo, ¿sí? Va a ser otro tipo de dato. Entonces, quizás acostumbrarse a obtener el objeto y transformarlo en otra cosa no esté tan mal, ¿sí?
lo que vamos a hacer es obtener ese objeto. Podríamos hacerle alguna modificación como para que vean que eso sucede, que no hay ningún problema. Podríamos cambiarle el nombre, por ejemplo. No tendría mucho sentido ya que estamos creando, pero no importa. La idea es que veamos cómo funciona. Podríamos ponerle cualquier cosa, null. Y después retornar con ese usuario que nosotros obtuvimos, ¿no? Primero, obtengo de la request el cuerpo de esa request, lo mapeo a un user. Una vez que lo tengo mapeado en un user, se lo asigno, ¿sí?, a un objeto de usuario que yo tengo ya predefinido acá. Le cambio el nombre, esto podría hacerse o no. En realidad, cuando estamos creando, insisto, esto no tiene sentido, pero lo hacemos para probarlo. Y lo volvemos a retornar, ¿ok? Entonces, fíjense que, o podríamos inclusive hacer un system.out.println de u, ¿no? Y después lo retornamos, para que lo veamos en consola. A ver qué es lo que contiene. Y después lo retornamos para verlo en Postman, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Bien, recuerden que nuestro usuario tenía nombre y apellido, ¿no? Bien. Entonces, a diferencia de las requests con método get, las requests con método post en Postman, va a ser necesario configurarlas de la siguiente manera. Le tengo que decir que yo le voy a enviar un JSON, ¿sí?, que va a ser del tipo post y que va a acceder mediante la URL localhost 8080 barra crear, si no me equivoco. Vamos a verificarlo antes de que haya algún problema. Esperen que voy a cerrar todo. Ahí estamos. Teníamos crear, es este, pero no me acuerdo si tenía un... No, bien, perfecto. Crear, directamente. Entonces todo lo que entre por post a la URL de crear va a poder contener un body, que tiene que ser un objeto que contenga un nombre. Esto no me acuerdo si era con comillas, sí. Nombre, puede ser Pepito. Apellido. Pérez. Bien. Es un objeto que tiene exactamente los mismos atributos que mi objeto o el objeto que yo, mediante el cual lo quiero recibir y guardar, ¿no? Se llaman exactamente igual, ¿no? Nombre y apellido. Entonces, ahí va a estar la clave, ¿no? Ahí Spring va a saber obtener este JSON y mapearlo a ese objeto o a esa clase que yo le definí que voy a tener en el request body, ¿sí? ¿Está? ¿Se entendió eso? Yo le dije, mira que yo lo que reciba por el body de la request lo quiero guardar en esta clase y en este objeto, ¿sí? Entonces estoy creando una instancia de un objeto mediante el cuerpo de una request que va a ser del tipo JSON, ¿ok? Esa es un poco la idea. Cuando yo lo envíe, obviamente me va a responder con lo mismo que yo le mandé, porque yo lo respondí, ¿se acuerdan? Yo lo retorné. Pero fíjense que cuando yo lo muestro acá, por consola, me dice es una instancia de user con nombre Pepito y apellido Pérez, ¿sí? Lo mapeó correctamente, ¿se entiende? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Entonces, de alguna manera, yo le envié información, o sea, de alguna manera no, por el body de la request, yo le envié información a lo que sería la API, ¿sí?, mediante el método post en determinada URL, ¿sí?, en formato JSON, recuerden. Y eso lo transformó en un objeto de Java. Entonces esto nos da la facilidad de poder manipular o de crear
diferentes soluciones a un montón de problemas que... O abre un poco más el abanico, ¿no? Por ejemplo, yo podría hacer empezar a transformar nuestra API que tenemos ahora en un CRUD, ¿no? Si yo quisiera, podría tener crear usuario. Esto lo podría borrar y poner hacer un mostrar usuario, por ejemplo, en vez de un say hello. Podríamos empezar a jugar un poquito con todo esto y decir, bueno, listo. Ahora quiero... vamos a hacer un get mapping. Podríamos poner listar, ¿no? Como URL para acceder a ver los usuarios. Acuérdense que no tenemos la persistencia incorporada aún, ¿no? Entonces quizás este listar va a tener que ser un poco de aquella manera. Fíjense que yo podría, si quisiera, mostrar una lista de user, ¿sí? Si quisiera. Lo vamos a hacer de hecho. Java util, bien. Entonces, yo si quisiera podría retornar una lista de usuarios. Recuerden que yo puedo retornar mediante un endpoint cualquier tipo de objeto, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de buenas y malas prácticas con respecto a esto. Por ahora lo vamos a dejar así. Entonces yo si quiero, podríamos tener un método acá, ya que no tenemos persistencia, que sea que retorne una lista de usuarios. No sé si funciona, pero ¿y si directamente se crea la lista como atributo en el controller? También podría ser. También podría ser. Sí, funciona. Lo que pasa es que... Sí, creo que eso funciona. Pero me gustaría crearla más acá y que lo haga cada vez. Lo que nos va a permitir eso capaz va a ser ir guardando. Vamos a hacerlo así si querés. Que reciba una lista y que esa lista la retorne. Y listo. Por ahora. O lo podríamos mostrar directamente. Esto no tiene sentido. Podríamos hacer algo así. Lista de usuarios. Que se llame usuarios. Uy. Y lo que podemos hacer es, bueno, precargarla. Podríamos precargarla o en un constructor o en un método directamente y listo. Vamos a hacerlo en un constructor. Yo lo hubiera mandado directamente en el crear que las agregue y mostrarlas después en el listar, devolverlo en Pero listar. eso te genera una dependencia con crear. Tenés que llamar a crear sí o sí para listar. La idea es que, digamos, esto venga incorporado. Entonces podríamos decir que usuarios va a contener, podríamos hacer usuarios.add algunos usuarios, ¿no? Uy. Juan Pérez. Solo a modo de prueba esto, porque quizás en un futuro esto va a ser de otra forma, ¿no? María Gómez. Damián Martínez. Lionel Messi. No existe otro Lionel, por las dudas. Bien, tenemos nuestra lista de usuarios cargada. Lo que queremos hacer en nuestro listar es simplemente retornar esa lista. Entonces lo que vamos a hacer es return usuarios. Listo. Eso va a ser listar. Siempre nos va a mostrar esta lista. Y cuando creemos, acá tenemos un desafío un poquito más interesante. Lo que vamos a tener que hacer es el usuario que nosotros recibimos, agregarlo a la lista. Usuarios.add
user. Y acá podemos retornar el user que agregamos o no. O podríamos retornar la lista viendo una actualización de la lista. Depende de lo que queramos hacer. Pero creo que con esto va a estar bastante bien. Vamos a ver si funciona el listar. Vamos a ver si funciona el crear. Está tirando un null pointer en algún lado. Quizás por el controlador. ¿Qué me dice? Error creating bin with name controller. Bien, el constructor es el que me está gritando. Vamos a hacer una cosa. Justo eso era lo que no quería. Bueno, vamos a crear un método o un endpoint. O como decía ahí Marcos, quizás lo de que en el crear me cree o me agregue toda la lista. Lo que pasa es que ya no tendría ese sentido. Podríamos poner inicializar para que guarde todos los iniciales. O mismo que listar llame un método. Yo estoy pensando, ¿eh? ¿Vos qué decías, Marcos, de poner esa agregación acá adentro? Yo decía de directamente que los vaya agregando cuando se crean. Obvio, solo va a servir en runtime y una vez que se corte, se corta. Pero Sí, ni hablar. Eso sí. Lo que yo quería era dejar como precreada. Lo que pasa es que si yo le agrego en el controlador, bueno, esto claramente se tiene que hacer de otra forma, ¿no? O sea, esto sí, podría ser un así. endpoint para cargarlos y lo Esto corremos la sería primera vez y ya. útiles. Y si lo pones en crear, te va a duplicar cuando hagas la segunda vuelta. O sea, cuando crees el segundo usuario, te va a crear toda la primera lista. No quería llegar a esto igual. Sí, sí, se puede definir ahí, si no arrays as list y adentro. No quería llegar a esto, pero vamos a hacerlo, así nos queda lindo. ¿Pero por qué te grito del constructor? Eh, ahora te explico. Porque me está diciendo que el constructor de este bin lanza una excepción. ¿Sí? Falla la inicialización del bin del controller, porque Spring te toma automáticamente todo lo que tenga REST controller como un bin. Y el hecho de que sea un bin tiene ciertas características que se tienen que cumplir para que así lo sea, ¿no? Bin es como una clase estándar de Java, ¿sí? Y creo que el constructor no es parte de los bin. Quizás por eso me está gritando. Aunque más adelante vamos a ver que vamos a usar el constructor para algunas cosas. Estoy seguro que eso era lo que estaba rompiendo. Así que vamos a hacer otra cosita que queda un poco más prolijo, de hecho. Vamos a retornar una lista de usuarios que se llame inicial. No, ¿cómo era que le había puesto? Cargar. Usuarios. Cargar. Esto no va a ¿No recibir puedes nada. definirlo como una propiedad directamente? ¿Una lista? Sí, podría. Y No, pones a mano o armas un JSON o armas un objeto de Java en realidad yo directamente. quería crear un método estático, que esa es la idea, que inicialice todos los datos de entrada y llamar a ese método estático que cargue mi propiedad, mi atributo, en la declaración misma. Eh, ahí va. Y public. Ok. Ahora sí. Un problema relacionado, ya lo vamos a ver. Ahora sí. Y retornarlo. Uy, ahí está. Bien. Y acá en el controller hay que importar esto. Bien. De hecho, si hacemos un import estático no haría ni falta hacer esto.
Ahí está. Bueno, tenemos nuestra lista de usuarios, finalmente creo. Vamos a ver si esto no se rompe. Esperemos que no. Ahí va. Instantáneamente cuando se cargue este controlador y cuando entienda que tiene un atributo que se llama usuarios, que por cierto esto no es tan correcto, pero queda un poco más prolijo con el tema de útiles. Se van a cargar los usuarios, vamos a ver si el listar me trae los usuarios que yo quiero. Ok. Ah, claro. Pequeño detalle. Perdón. Ahí va. Bien, me muestra una lista de usuarios, ¿lo ven? Me tiró ese mensaje horrible porque yo estaba tratando de acceder a un endpoint que no existía con el método post, ¿no? Entonces, no importa lo que yo le envíe, no estoy usando la información que le estoy enviando en el body del get. Me va a mostrar directamente todos los usuarios que habíamos precargado, ¿sí? ¿Cómo sucedió la precarga? Bueno, se ejecuta cuando se crea esta clase, cuando se crea una instancia de esta clase, que obviamente Spring la necesita para poder correr, se precarga en este atributo de usuarios todo lo que le dijimos que cargue, ¿no? Y en este caso son todos estos usuarios que están acá, ¿ok? Una vez que tengamos esos usuarios ahí, cuando se ejecuta este endpoint, simplemente lo que hacemos es mostrar lo que se cargó. Así que ya está. Con eso tenemos nuestra lista de usuarios. Fíjense que arranca en corchete el JSON este. No sé si lo puedo hacer más grande. A ver, una lupita. No, eso es para buscar. Creo que debería haber alguna forma de agrandarlo, no sé cómo. Pero bueno, después lo busco y les digo. Empieza con corchete porque es una lista. Llaves objetos. Y en cada objeto se separa por coma porque es cada uno de los objetos de nuestra lista. ¿Sí? Vamos a crear uno. Creo que estaba preparado el de crear, ¿no? Sí, le agregamos a usuarios. Entonces vamos a ir ahora sí a post. Vamos a tener otro. Post localhost 2.8080 barra crear. A este le vamos a sacar el body para que no se confunda. A este le vamos a poner el body. Y lo que tendríamos que mandarle es un objeto con nombre. En este caso vamos a poner el nombre de Marcos. Auspicia. Y apellido. ¿Cuál es el apellido de Marcos? No lo llevo a ver. Osito. Dale. Osito, así. Bueno. Entonces, vamos a mandarle este objeto. Nos responde con el mismo objeto que le enviamos. Y si lo listamos de nuevo, en teoría, si no apagamos la aplicación, debería ir enlistando a cada uno de los que vamos creando. Si yo agrego a Martín, cuando vayamos a listar, nos va a mostrar a Martín. ¿Se entiende? Todo esto está en memoria. Si yo recargo la aplicación, recuerden que está guardado en esta lista de usuarios. Por ende está en memoria. ¿Sí? Si yo recargo la aplicación, solamente vamos a tener los que teníamos en el método cargar de nuestra clase utilitaria. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Una maravilla. Bien. Buenísimo. Estoy repasando todo lo que les tenía que decir. Bien. Ricos Body ya lo tenemos. Vamos a lo siguiente. Ya hicimos un método get, hicimos un método post. Vamos a empezar a trabajar un poquito con este tipo de formato que llamamos JSON.
y que lo menciono muy rápidamente, pero no sé, me gustaría que me digan si todo el mundo sabe perfectamente qué es y para qué se usa y cómo está compuesto. Sí, no, no sé. Si No, nadie, no, no. si nadie habla, me animo. Si nadie alega. No, Alan, yo sé que vos sabés lo que es JSON. Sí, por eso. Pero lo que me interesa saber es si alguien no lo sabe. De todos modos, Yo es un no, repaso. no sé bien la definición. Perfecto. Fantástico. Ya con que uno no lo sepa me alcanza. ¿Por qué? Nosotros aprendimos a obtener cosas de nuestra API, a enviarle cosas a nuestra API, ¿sí? Y sabemos que la API va a responder con JSON y está preparada para recibir también JSON, pero no definimos exactamente lo que es, ¿no? Si bien algunos saben lo que es o para qué se usa, me gustaría dar una explicación formal de eso, así no se pierde info. JSON es un formato sencillo que se utiliza para intercambiar datos entre diferentes sistemas, ¿sí? Lo principal de JSON, o el elemento central del formato JSON, son los objetos por un lado, ¿sí? Que se definen siempre entre llaves. O sea, acá estoy dándoles el ejemplo literal. Un objeto siempre se va a definir entre llaves. Eh, Eso significa que si ustedes ven una llave de apertura, acá va a comenzar la declaración o la definición de un objeto y la llave de cierre va a decir, bueno, acá termina su definición. Y por otro lado, los valores intrínsecos, que son los que componen a ese objeto, ¿sí? En general, están dados siempre eh, o están representados mediante key value o llave valor, que es como yo lo definí en Postman, ¿sí? Entonces acá va a estar la llave, dos puntos, el valor, ¿sí? Que no necesariamente tiene que siempre ser entre comillas, ¿sí? Yo podría tener un valor numérico. Uy, perdón. Ahí va. Yo podría tener un valor numérico. Y si yo tuviera más de un elemento o más de un valor intrínseco asociado a este objeto, eh, se separa por coma. ¿Lo ven? Así como yo lo hice también. ¿Sí? Entonces esto es un objeto en formato JSON. ¿Sí? Siempre las Ese claves... Sí, se va. Perdón. puede tener tipo otro JSON adentro de un. Creo que lo vi, tipo, pones llave dos puntos y pones otro JSON adentro. Sí, no es otro JSON, puede ser otro objeto. O sea, ahora Ok, vamos a ok. cosas más complejas, pero termino de definir esto. Siempre las llaves tienen que tener... eh, tienen que ser cadena de caracteres, ¿sí? Y siempre van a representar el nombre del valor que representa. ¿Está bien? Por otro lado, los valores son, pueden ser tipos de valores soportados por JSON. Es decir, pueden ser números, pueden ser strings o cadenas de caracteres, pueden ser listas, pueden ser otros objetos, ¿sí? Entonces yo acá, por ejemplo, podría tranquilamente tener otro objeto declarado, ¿sí? Que tenga su propia llave. Bueno, vamos a ir a Postman porque para esto creo que es mucho más cómodo. Y esta llave me sobra. O podríamos verlo en Visual Studio, cualquiera de las dos. No sé si se llega a leer esto, capaz que Visual Studio sea mejor. Pero fíjense, si yo quisiera tener un tercer atributo, llave, que adentro contenga otro objeto, ¿sí? Con una llave propia y su propio valor. Uy. Tranquilamente podría hacerlo, ¿no? Me faltó la coma de acá, por eso me está gritando. Llave 2, 1, 2, 3, por ejemplo. ¿Sí? Y así como les mostré en esta respuesta,
también existen listas. Y las listas en general son listas o de elementos directamente, una lista que contenga diferentes elementos, o de objetos, ¿no? Entonces, fíjense, yo podría tener que esta llave sea una lista. Uy, perdón, ahora sí. Y que este objeto que está acá, que le voy a poner un enter. Uy, perdón, control X, ahora sí. Vamos a borrar esto, así se entiende mejor. Ahí, ahí. Todo esto lo vamos a poner uno más. Ahí está. Fíjense, ahí voy a ir separando diferentes objetos que contienen cosas similares o no. ¿Sí? Depende. ¿Se entiende? Entonces, este atributo de este objeto es una lista de objetos a su vez. ¿Se entiende? Entonces, así podemos crear objetos tan complejos como nosotros queramos. ¿Sí? Y por cierto, las listas. Volviendo un poco a las listas, ya que no había tantos ejemplos con eso. Estas listas podrían ser inclusive de palabras. Hola, soy una lista. ¿Se entiende? Entonces, también podría representarse de esta forma. ¿Sí? No hay ningún problema. Ahora, cada uno de estos elementos, cuando los recibamos en una clase de Java, o en un atributo de una clase de Java, tienen que verse representados. ¿Sí? En este caso, este atributo llave es una lista de strings. ¿Sí? El caso anterior era una lista de object, de algún tipo de object, ¿no? Supongamos que esto estamos tratando de representar, no sé, eh, empleados. Bueno, es una lista de empleados, ¿sí? Si acá tiene el nombre del empleado y el puesto, bueno, podría ser una lista de empleados, ¿sí? Una lista de objetos que podemos representar con clases en Java, ¿sí? Ahí es donde tienen que asociar, ¿está bien? En el momento en el que ustedes estén trabajando y necesiten por su unidad de negocio o por su forma de resolver el problema, guardar en un usuario una lista de otro objeto, ¿sí? Se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Martín, ¿te puedo hacer una consulta? Ujú. En realidad, bueno, yo estoy acá tratando de ponerme un poquito al día. Estaba mirando un poco todo, más o menos me cierra por dónde va la cosa. Mi duda es sobre el tema del puerto. Se supone que yo corro la aplicación con los get y los post y ese objeto REST es el que hace las peticiones y demás. Eh, Cuando yo voy a Postman o voy bueno, al explorador, lo que sea, ¿en qué puerto corre o lo tengo que configurar yo eso? En el 8080 por defecto, lo dice Ah, ok. acá, corre en el 8080 por defecto y es configurable en el Application Properties. Creo que era Ahí va. server.port. Buenísimo. O sea, es re automático, con razón estaban diciendo, claro. Ya está. O sea, con hacer esto, ya le estás Claro, sí, cambiando el sí. puerto de... ¿Querés configurarle al 3000? Pues estás acostumbrado a Node, como yo. Sí, yo usé no, sí, Bueno, estás muy acostumbrado a Node y querés configurarle al 3000, bueno, ahí lo tenés. ahí va, buenísimo. Sí, perdón porque que entorpecí el flujo, pero No, no estoy pasa nada. tratando de llegar ahí. Ningún problema. Tranqui, tranqui. No pasa nada. Estamos para eso. Genial. Sí, ahí va. String number, boolean y null. Sí, también admite valores booleanos. ¿Sí? Si yo quiero ponerle acá true, también vale. Null también es un tipo de valor. Y exactamente, Mati. Es como el punto .m. Lo que pasa es que no es una variable de... Ahí. No es una variable entorno, ¿sí? En sí. Eso es una configuración, lo que acabamos de usar. Si quisiéramos trabajar con variables de entorno, es diferente, ¿sí? Las variables de entorno en tiempo de ejecución se pueden definir acá. Si alguien quiere trabajar con eso, yo se lo muestro para que lo vean.
hay algo que dice Environment Variables y acá podrías trabajar con todas las variables de entorno que vos quisieras, ¿no? Agregás la variable de entorno y la usás tranquilamente en tu programa. ¿Cómo llamamos a una variable de entorno? Primero tenemos que saber su nombre y después podríamos usar las llaves. Peso llaves. Así. Variable. Igual siempre las variables de entorno se usan en ámbitos de configuración y qué sé yo, pero bueno, ahí quedó, para que sepan. Bien. En definitiva, nosotros vamos a estar respondiendo siempre en formato JSON, ¿sí? Absolutamente siempre. ¿Podemos encontrar proyectos que responden en XML? Esto es un poquito lo que hablábamos en la clase pasada también. Sí, obviamente que existen y que van a seguir existiendo probablemente, pero nosotros nos vamos a basar en esto, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno JSON? Que es universal, ¿sí? O sea, varios lenguajes o muchas APIs en el mundo trabajan entendiendo este lenguaje, ¿sí? O este formato. ¿Está bien? Entonces, eso es una gran ventaja a la hora de transferir información, inclusive entre sistemas que no tienen nada que ver, ¿sí? Sí, Carlos. ¿Viste hoy cuando vos creaste el JSON en el Postman y mandaste el usuario con el nombre y el apellido? Sí, ¿Qué pasa si ese JSON era inválido? O sea, bien, porque esa traducción de JSON a clase la hizo automáticamente Spring. claro. ¿Vos querés decir qué pasa si yo le envío un atributo mal? Ponele que, claro, ¿Algo exacto, así? exacto, exacto. ¿Cómo hace String para mapear eso a la clase que vos le dijiste que esperabas recibir? Bueno, para, esto era listar. Vamos a verlo en el crear, ¿sí? Me crea un objeto con null null. ¿Por qué? Porque yo le dije que me lo tiene que guardar en user. Y yo le estoy diciendo, bueno, el objeto que yo te envío tiene dos atributos, ¿sí? Sí, Que se llaman ASD ASD. Cuando él trata de encontrarlo con nombre y apellido, no lo, o sea, compara ASD con nombre, no machea. Con apellido, no machea. Agarra el otro, dice ASD, machea, no. Este no machea, no. Listo. Entonces yo te traigo, te creo una instancia de ese objeto porque vos me dijiste que lo que me ibas a mandar iba a ser un objeto de user con sus atributos en nulo y lo agrego. Así es como funciona por default. ok, ¿Ok? Fíjate que te va a agregar un objeto con null null. ¿Sí? claro. Ok, o sea que hay que trabajar con las validaciones también ahí, ¿no? Totalmente. Como con Totalmente. JSON. Ujú, exacto. Gracias. No, de nada, por favor. Bien. ¿Qué hora es? Ah, estamos bien. Pasamos a lo siguiente. ¿Tiene alguna duda hasta acá? ¿De JSON o de los métodos de entrada y etcétera? ¿Y qué pasa si le agregás otro campo más a ese JSON? Lo mismo, o sea, ¿Te va, no lo va a te va a dar entender. un error? ¿O te va a decir, porque si le agregás un campo más, ¿a qué se le asigna? Ahí va. Pereza. Coma, ahí va. No lo entiende. O sea, no te va a tirar un error, Claro, pero simplemente va a decir, bueno, vos me mandaste algo que yo no entiendo. te Yo quedó en vacío. creo ese objeto con, claro, con sus atributos en null null y ya. Bien, O sea, hago lo que puedo con lo que vos me mandaste, básicamente. bien, bien, bien. ¿Sí? No te frena la ejecución. Hay otras cosas que sí frenan la ejecución, pero justamente esa no. ¿Sí? Buenísimo. Martín, ¿y la estrategia de validación se hace del lado de Java, de Spring, o se hace del lado del front? Bien. Siempre hay validaciones, por más que el front te diga que tiene validaciones, el back también hace sus validaciones. Porque vos pensás que esta puede llegar a ser una API pública. No necesariamente que tenga front, ¿no? Que venga Claro, otra API y que la consuma. claro. Entonces, las validaciones, por lo menos desde tu API, vos te tenés que asegurar que a vos no te llegue
a ninguna parte de tu aplicación un dato incorrecto, ¿no? Que te puede frenar, que te pueda frenar el server. Vos tenés que asegurarte que eso no suceda, ¿sí? Bien. Entonces es muy importante hacer validaciones. Y sí, vamos a hacer validaciones. Bien. Espérenme un segundito. Que estoy viendo en mi lista de temas qué es lo que me gustaría ver ahora. Creo que ya lo tengo. Vamos a ver. Vamos a empezar a entender que los datos de entrada se van a manejar mediante un tipo de dato en particular, ¿sí? Y vamos a implementar o a agregar a lo que nosotros sabemos y conocemos hasta ahora algo que se llama DTO, ¿sí? Entonces, DTO va a empezar a formar parte de nuestra arquitectura, ¿sí? De hecho, DTO es un patrón de diseño. Esperen. Ahí va. DTO es un patrón de diseño, ¿sí? Que la finalidad que tiene es crear objetos planos o crear objetos base o POJO de Java con una serie de atributos que pueden ser enviados o recuperados del servidor en una misma invocación. Básicamente, DTO, que significa Data Transfer Object, nos va a servir para ir navegando en toda nuestra aplicación y transfiriendo información de un lado a otro, ¿sí? ¿Por qué usamos un DTO? Porque quizás vamos a ver que en un futuro esta clase user que estamos viendo acá represente una entidad o una tabla en una base de datos. Entonces quizás no queremos exponer a esa entidad de nuestra base de datos a una API que la consuma. Nosotros le tenemos que decir a esa API que nos va a enviar un objeto con ciertas características, pero no tiene que ser una entidad, sino más bien un DTO. Entonces, en este DTO nosotros en vez de tener una entidad que reciba los datos de entrada, vamos a tener un DTO de entrada. ¿Está bien? Y este DTO va a tener, obviamente, los mismos parámetros, si es que es así como lo tenemos planteado, que que mi entidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo, o sea, los DTO se usan para datos de entrada y datos de salida de la API. Entonces, internamente también viajan por la API, pero más allá de eso, yo lo que les voy a plantear es con este patrón es siempre que tengamos que recibamos un objeto por request, siempre va a ser un DTO. Entonces, en vez de recibir un user, vamos a recibir un user DTO. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo necesito crear un usuario, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es este user DTO, transformarlo de alguna manera en un usuario, ¿sí? Por ahora no vamos a usar mappers, ¿sí? Vamos a transformarlos o a crearlos a nuestra manera y decir new user, user DTO. Vamos a ponerle DTO al final porque me gusta que tenga el DTO. Es importante saber qué es ese objeto. Punto get nombre. Y lo otro que va a recibir es userdto.get apellido. Lo que estoy haciendo es obtengo del DTO los atributos que me mandó y creo una instancia de usuario basándome en esos atributos. ¿Se entiende? No estoy usando una entidad, no estoy usando el user directamente, sino que estoy transformando el DTO en una clase interna nuestra que representaría parte de nuestro modelo, ¿sí? Y lo que voy a retornar es este UserDTO.
¿sí? Ya no recibimos más elementos que no sean del tipo DTO, ¿sí? Van a estar todos los objetos de entrada. De hecho, lo que se suele hacer en general en este tipo de paquetes es tener uno que sea request para todas las requests, si es que quieren organizarlo un poco más, y otro que sea response, ¿no? Uy, no lo hice. Entonces este es uno de request, por ende lo vamos a meter adentro de request, porque entra por request. También puede ser un response, en ese caso podemos dejarlo en cualquiera de los cualquiera de los dos lados. Pero la idea de usar estos DTO es poder crear estructuras de datos que sean independientes del modelo, ¿sí? De esta clase user que representaría una entidad, ¿sí? Es decir, de esta forma podríamos crear tantas respuestas como sean necesarias sobre un conjunto de datos de origen, ¿sí? Que son justamente estos DTO. Podemos controlar el tipo de dato. Podríamos agregarle información. Supongamos que tenemos en nuestro dato de usuario algún dato extra, ¿no? Fecha, no sé, por ejemplo. Ahí va. Lo vamos a dejar con string, pero podríamos tener una fecha de nacimiento, ¿no? O un local date o lo que ustedes quieran. Bueno, yo partiendo de este local date podría querer responder en un endpoint que yo prepare con todas las edades de todos los usuarios, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tendría que ir a agarrar al array list de usuarios, obtenerlos, calcularle las edades, ¿no? Y todo eso va a ser una lista de números, lista de enteros. No hay ningún user que tenga una lista de enteros, según mi modelo. Bueno, podría crear un response que sea un edades DTO, que lo que contenga sea una lista de enteros. Entonces, esta lista de enteros, vamos a poner arroba data, así le podemos poner todo lo que necesitamos. Vamos a poner si es que necesitamos los constructores, ¿no? Supongamos que creamos el endpoint ese. Arroba get mapping barra edades va a retornar con un edades. Ay, lo puse con minúscula. Refactor, rename. Ahora sí. Con un edades DTO. Edades. Bien. Y lo que queremos hacer es obtener de la lista de usuarios las fechas para calcular la edad. Bueno, y una vez que tengamos la edad, asignarle a esta lista la edad de esa, ¿no? Entonces, bueno, yo directamente respondo. Exacto, Carlos. Se usan para datos de entrada y de salida. E internamente, lo que vamos a hacer es transformar esos DTO en algún tipo de dato que nosotros necesitemos y viceversa, ¿no? No sé qué le pasó a esto que se chingó. Ah, porque tengo en user le agregué fecha de nacimiento. Vamos a dejarlo así para que no explote. ¿Ok? Bueno. Espérenme que voy a hacer el refactor. Edades DTO lo podemos dejar ahí, no hay ningún problema.
no nos modifican nada. Si quieren practicarlo o usarlo, pueden usarlo tranquilamente. Perdón, Pero entonces, sí. Martín, a ver si entiendo. Entonces o sea, vos en DTO, en Reques, lo que estás haciendo es que tener el listado de usuarios, digamos que se puede consultar o se puede agregar ahí, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es dejar una clase lista con este user.dto. Dejar una clase lista para poder recibir datos en esta clase. ¿Sí? Ahí va. Es decir, fíjate que yo cuando recibo por request body algo, en este caso va a ser un usuario, lo voy a recibir en un DTO, ¿sí? Y después lo voy a transformar en un usuario para poder guardarlo, ¿sí? Ese va a ser siempre el Ok, proceso. Recibo DTO, lo transformo en alguna clase que tenga que ver con mi modelo de datos. Y si es en el caso de guardar, lo guardo. Si es en el caso de modificar, lo modifico y después transformo una respuesta DTO otra vez para responder, ¿sí? Como es el caso de claro, edades claro. DTO. ¿Ok? La idea es obtener y responder con DTO, ¿sí? Siempre. Ok. Entonces, ¿cómo pasaría en el caso de que obtenga un parámetro? Bueno, Pero una pregunta, Martín, porque ahí me perdiste. sí. ¿Estaría haciendo dos veces lo mismo? ¿Para qué necesito un user de TO si es lo mismo que un user? Para esto que mencionaba, ¿Para qué hago el pasaje? Eso no lo entiendo. nuestras entidades tienen que ser inmutables, ¿sí? Claro. La idea de trabajar con un DTO es que nosotros no toquemos nunca o no modifiquemos nunca nuestras entidades según el modelo, según la unidad de negocio, ¿sí? Es decir, si yo, como les expliqué recién, si yo tuviera que calcular, supongamos que tenemos, como recién les dije, nuestro user tiene una fecha de nacimiento como dato de user y quiero calcular las edades de todos, ¿no? Bueno, en el tipo de dato que yo voy a tener que responder es una lista de edades. Bueno, yo no modifico mi user para calcular las edades o para responder. ¿Me explico? Yo creo un DTO que pueda responder con lo que yo le estoy solicitando, ¿sí? Abstrae a la entidad de tener que responder, ¿sí? O de modificarse para responder. ¿Se entiende? Claro, estarías como modularizando, o sea, Vos tendrías genere... como la clase por un lado y las acciones que vos querés que esa clase genere por otro lado. Sí, lo podemos hablar con, no sé, platos de comidas, por ejemplo. Yo tengo Claro. una entidad que es comida, que tiene X ingredientes, ¿sí? De hecho, eso es un ejercicio que les voy a dar en algún momento, quizás un poquito más adelante. Bueno, cuando yo calcule las calorías totales del plato, ¿no? Yo voy a tener que calcular según los ingredientes de mi plato, ¿está bien? Y lo que voy a generar es un TTO de respuesta que me diga, bueno, las calorías de ese plato son tanto, o, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el... O sea, hicimos un cálculo basándonos en datos que vienen de un plato, pero yo no modifiqué esa entidad y le agregué un dato de calorías totales y luego lo retorné. ¿Me explico? O no retorné un string, ¿sí? Eso ya, desde que empezamos a hablar de DTO, retornar un string en un endpoint no es correcto, ¿sí? O un entero, o cualquier otro dato que no sea un DTO, hasta ahora. Y más adelante vamos a ver que es diferente también, ¿sí? ¿Estás, Andy? Es como si Al fuera, 50, porque, o sea, vos ese atributo de edad no lo tenés nunca en tu modelo. Usuario no tiene edad. No, pero es calculable. Entonces, pero no es un atributo del objeto que estoy manejando. No ¿Cómo porque responde con un atributo que en realidad Se no supone que vos pedís la fecha de nacimiento, por ejemplo, en algún momento del usuario, y no necesitas pasar por la clase para calcularle la edad con esa herramienta, ¿no? se pero supone estás que calculando la edad de un objeto que no tiene edad? A eso voy. yo puedo calcularle la edad o las calorías del plato o hacer algún tipo de cálculo sin necesidad de modificar el modelo planteado, ¿sí? Eso significa. Porque yo puedo, en el caso de una materia, puedo calcular un promedio. No es que estoy creando información extra que no existe, ¿sí? Yo estoy resolviendo un problema, ¿está bien? Y mi entidad, quizás quiero que no tenga edad, quizás quiero que tenga fecha de nacimiento, pero necesito calcular la edad.
Bueno, hay dos posibles caminos. Le agregamos la edad a la entidad, modificamos toda la base de datos, migramos toda la base de datos que tenemos de personas con fecha de nacimiento a edad, o hacemos un cálculo sobre la fecha de nacimiento de esas personas. Bueno, son decisiones, Claro. ¿está Sí, bien? pero entonces va a tener que ver cómo vos plantees la arquitectura la arquitectura de tu solución antes de arrancar. Si vas a necesitar o no determinados atributos o determinados métodos. Sí, y muchas veces puede que no tengas todo el path completo. Puede ser que en algún momento del desarrollo de tu aplicación la unidad de negocio cambie o que cambien los principales problemas que quieren solucionar y sean otros. O sea, puede ser que no estés trabajando sobre una aplicación desde cero y que estés trabajando sobre una aplicación que ya existe hace 20 años, ¿no? Entonces, el patrón DTO solamente lo que hace es abstraer a las entidades de tener que ser parte del mensaje de entrada y de respuesta, ¿sí? Eso es la idea, ¿está bien? Ese es el punto. Capaz que representa un paso más, pero da mucho más orden a la hora de recibir información y responder información, ¿sí? Claro, por eso digo, como que antes lo pensaríamos desde los métodos de la misma clase, o antes, ¿no? Y ahora sería como pensarlo más como modularizado, como tener la clase por un lado y sus acciones por otro lado, o sea, las acciones que yo quiero ejecutar que no estén implícitas en la clase. Claro, o sea, esto es un patrón de diseño, ¿sí? Lo que da es un poco más de orden a la hora de trabajar. Por ejemplo, te doy un ejemplo extra, ¿no? Si yo cambio el modelo, ¿no? Por alguna razón, ¿está bien? Que quizás es un poco contraria o contradictoria a lo que venía diciendo, pero no importa. Si yo cambio el modelo, eh, y con ello obviamente a las entidades, en este caso podría cambiar a este usuario, mi controlador de todos modos va a seguir recibiendo la información de un usuario, ¿sí? Y eso no se va a ver afectado a la ejecución normal de mi aplicación, ¿se entiende? Justamente porque yo estoy modularizando los datos de entrada con respecto al modelo, ¿sí? De hecho, podrías tener una API para, no sé, podés usarla igual para distintos tipos de negocios que sean similares y podés reciclarla, porque Totalmente. cambiando el modelo, podés, en distintas tiendas, por ejemplo, podés tranquilamente trabajar igual. Exacto. Patrón MVC y DTO. Bueno, vamos a integrarlos, en realidad, Pedro. Son dos cosas diferentes. Muy diferentes. DTO habla de la transferencia de datos, ¿sí? Ingreso y salida de datos. Y MVC habla de cómo maneja la información o cómo se conecta el cliente con nuestra aplicación, ¿sí? Son cosas diferentes. O sea, a ver si lo entiendo entonces de otra manera quizás. Si yo tengo un endpoint que lo que hace es conectar más de una base de datos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces yo en ese caso voy a utilizar distintos objetos para responder. Entonces lo que hago, me creo un DTO que lo que va a hacer es contener, Sí, por ejemplo, un sí. objeto usuario y un objeto, no sé, Persona. O... persona o Sí, trabajo, trabajo. ¿no? Sí. Entonces voy a consultar a dos lugares distintos que me van a traer la información de esos dos objetos y voy a responder con eso. Vos podrías crear respuestas tan complejas como quieras, porque, claro, estás creando una clase que genera, a la que le puedes asignar los atributos que vos quieras. Exacto. Sí, Ok, ahí lo entendí, ahí caí, guarda, está bien. Me gusta, Ya, Bien, ya, va queriendo. Bueno, gracias. la idea un poco es esa, ¿sí? Eh, una de las cosas que tienen que entender sobre este patrón es que los DTO tienen que respetar la inmutabilidad. Es decir, las instancias creadas de DTO no pueden ser modificadas una vez que su información ya fue definida. Es decir, yo no le puedo modificar
Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Si yo le cambio un atributo a este userDTO y después lo uso para otra cosa, no tiene ningún sentido. Ya no es un dato de entrada, es un dato de entrada modificado. ¿Se entiende? Si yo digo que las milanesas tienen pan rallado, huevo y orégano, ¿no? Pero en el medio le agrego un poco de, no sé, dulce de leche, ya no hace una milanesa, ¿se entiende? La inmutabilidad te referís a lo largo del tiempo A lo de la largo del... vida, de la vida de tu aplicación o en tiempo de ejecución del programa. En tiempo de ejecución, el DTO no se tiene que ver modificado, ¿sí? O los atributos de los DTO tienen que ser inmutables, ¿sí? Vos podés después transformar esto en una entidad si querés, como lo hicimos acá, ¿ok? Pero en lo que dura el DTO, la vida de este objeto, dentro de mi aplicación, tiene que ser inmutable, porque es un dato de entrada. Yo después lo proceso, hago algo, ¿sí? Pero el dato de entrada yo no lo modifico, yo lo transformo en otra cosa, ¿sí? Este userDTO, si viene con nombre y apellido Juan Pérez, va a ser Juan Pérez hasta que muera, ¿sí? Eso es lo que digo. Si después, en el medio, no sé, lo transformé en Juan Pérez y tiene un atributo más que es cantidad de letras en nombre, cantidad de letras de apellido, bueno, ya es otra cuestión, ¿sí? Porque yo hice un proceso en el medio. Pero sí es, o sea, este objeto de tío sigue siendo el mismo. Después lo transformé en otro, ¿se entiende? Sí. Los O sea, objetos... podés seguir heredando o sea, y utilizando todas las estructuras de clases para agarrar y tomar un tipo de usuario y convertirlo en otro, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí Marcelo decía algo, ¿el DTO serviría para unir dos tablas SQL y responder con una sola completa? Depende, Marce. O sea, depende. Podrías usarlo si querés para eso. ¿Carlos? Ahí en el ejemplo que tenés en pantalla, vos estás haciendo un usuarios add, new user, Sí, y tomás el nombre y el apellido del usuario de TO. sí. ¿Podríamos declarar un método en usuario de TO que te devuelva el user creado, que hagas new user internamente como ese método que habías creado No. ayer en la otra clase, que habías Los, creado el new en un método? no, los DTO tienen que ser POJO. ¿Qué significa? Que tiene atributos, getters, setters y constructores. Ah, ok. Si vos lo que querés hacer es tener un método que te cree instancias de algún objeto para algo, podés usar dos cosas. Una, hacer como yo hice un utils, ¿no? Que me crea una instancia de un array list o una lista para simular una base de datos, etcétera, en mi caso. O trabajar con el service, pero ya vamos a hablar del service, todavía falta para eso. Ok. Bien, Y gracias. se me fue la clase en DTO. De nada. Sí, creo que estamos. Ya la clase que viene les voy a dar un ejemplo un poco más consistente sobre esto, sobre DTO. Pero en definitiva es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, vamos a empezar a trabajar de esta forma, ¿sí? Y cabe destacar que a esto se le va a sumar algo más, ¿sí? No solo va a ser un DTO de entrada, ¿sí? O sea, los DTO de entrada siempre van a ser así, pero no siempre vamos a responder con un objeto plan. Vamos a responder con algo más. Sí, cómo no, Andy. Sí, lo subo, lo subo. Igual no tiene nada, ¿eh? Tiene el controlador con 2 endpoints. Pero lo subo, no hay problema. O sea, lo que sí les va a quedar quizás es esta arquitectura de paquetes armada, que está buena. Está bueno tenerlo, sí, está bueno. Sí. Dale, ahí lo subo. Denme un segundito.